Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Es una verdad absoluta que la pandemia no se ha ido. Se ha levantado el estado de excepción, pero la peste sigue presente. Hemos atravesado un periodo extremadamente complejo, con miles de muertos y con afectaciones a la economía. Esas afectaciones, sin duda, son muy profundas. El COVID-19 traerá consecuencias, habrá secuelas. El país ha destinado importantes cantidades de dinero para rehabilitar un sistema de salud que estaba sin duda en muy malas condiciones. En el camino hubo corrupción y saqueo. La esperanza en la vacuna es a esta hora la única certeza. Hay una disputa, yo diría, geopolítica. Es muy similar a la carrera por la conquista del espacio, lo que ocurre con las grandes potencias en una acalorada pelea. Países desarrollados que han levantado las medidas de restricción han debido regresar al confinamiento. El Ecuador vive un momento sin duda crucial. Hay el riesgo de que todo lo que hemos avanzado tengamos que revertir ante una nueva oleada de contagios. Pues sí, esto es lo que vamos a hablar esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas. Gracias a nuestros invitados, vamos a presentar a cada uno de ellos. En la ciudad de Guayaquil nos acompaña Javier Solórzano, viceministro de Salud. Gracias a Enrique Terán, él es médico farmacólogo, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias a Ana María Gómez, doctora, especializada en enfermedades infecciosas. Gracias también a Nicolaos Kyriakidis, él es investigador y profesor de la UDLA. Bienvenidos a nuestros invitados, gracias a nuestra audiencia. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hora 25. Si bien el estado de excepción concluyó el pasado fin de semana, esto no significa que la emergencia sanitaria también haya finalizado. Precisamente el pasado 14 de septiembre, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, firmó un acuerdo ministerial para mantener las medidas necesarias para preservar la salud de los ecuatorianos frente al COVID-19 durante 90 días más. Pero en estos 6 meses de pandemia, ¿cómo ha evolucionado el sistema de salud en el país? Según el Ministerio Rector, se habilitaron 142 centros a nivel nacional para acoger a pacientes infectados con COVID-19. De ellos, 118 pertenecen al Ministerio de este ramo y 24 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, se instalaron 353 consultorios para tratar personas con sospecha de COVID-19. El incremento de camas hospitalarias exclusivas para esta enfermedad fue de más de 1.100 y en la unidad de cuidados intensivos se aumentaron 328 camas. Además, se sumaron 2.273 personas al campo médico. Sobre el diagnóstico, el ministerio señaló que se ha incrementado la capacidad y actualmente aseguran que se procesan 3.000 pruebas a nivel nacional. Y a esta cifra habría que sumar las pruebas que realizan municipios y universidades. Con estos datos que nos muestran la evolución del sistema de salud, que aún sigue siendo deficiente, continuamos contigo, Andrés, y con la opinión de nuestros invitados. Uno podría pensar entonces que como oportunidad de esta pandemia se han destinado, como hemos dicho, grandes cantidades de recursos al sistema y por lo tanto estamos en mejores condiciones. Esa es la pregunta con la que iniciamos. Doctor Solórzano en Guayaquil, ¿cuál es la impresión que usted tiene respecto a las condiciones del sistema de salud en el país? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a los colegas contertulios. Sin duda se ha hecho un esfuerzo muy grande. Las cifras que acaban de presentar reflejan la realidad. Tomemos en consideración que a inicios de la pandemia, por ahí en el mes de marzo, se empezó con 12 hospitales que estaban destinados para la atención de COVID-19. Al momento tenemos prácticamente todos los hospitales que hay en el país atendiendo COVID, porque la epidemia ha demandado esa respuesta. Las camas de cuidados intensivos, asimismo, se han duplicado, se ha aumentado también la capacidad de ocupación hospitalaria para cuidados en COVID-19 moderados.
Y sobre todo también hubo que revertir lo que ocurrió al comienzo, porque por ahí en el mes de marzo se cerraron algunos de los centros de salud, se bajó la intensidad del trabajo en el primer nivel de atención, que ahora lo hemos recuperado, y gracias a esa recuperación es que cada vez estamos identificando más casos, pero también descartando un montón. Y sobre todo la parte positiva es que aproximadamente el 84% de aquellos que enfermaron ya se han recuperado. Entonces tenemos una buena tasa de recuperación, pero sin duda este esfuerzo enorme ha sido gracias a la voluntad del gobierno nacional de destinar los fondos necesarios en medio de la crisis económica que vivimos, ¿no? Y que ahora ya se está sintiendo con más efecto, porque también los países del mundo están sufriendo los efectos de la pandemia. No somos el único país que sufre esto, ¿no? A Chile y Brasil les cayó el Producto Interno Bruto en 14 y 9,7%, que son valores significativos, y nuestra economía está realmente maltrecha. Ok, gracias, doctor, por esa primera intervención. Voy a dar la palabra a la doctora Gómez. Asimismo, una lectura, una apreciación de lo que está ocurriendo, especialmente con el sistema de salud. Porque sí, efectivamente se deben haber destinado muchísimos recursos, pero quizás se descuidaron las otras áreas. ¿Cuál es la sensación, la apreciación que usted tiene? Buenas noches. Buenas noches, un gusto compartir con todos los colegas. Bueno, primero decir que en retrospectiva, los diferentes institutos de salud pública de las universidades han hecho una vigilancia de los datos que el COE Nacional estaba proporcionando, ya sea diariamente o cada mes. Y en retrospectiva podemos ver que cuando hubo el cambio del semáforo y el cambio de medidas y el desescalamiento de la contención, hubo varias ciudades que aceleraron el ritmo de contagios. Esto colapsó el sistema de salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de un colapso del sistema de salud, podemos entender que la respuesta fue parcialmente adecuada, ¿sí? Y a esto sumémosle las muertes en exceso, que son datos que están a disposición de todos, ¿no? Y que siempre hemos escuchado. Y eso es relativamente, digámoslo así, fácil de establecer. ¿Cuántos muertos hubo el año anterior y el año anterior? Sí, porque esos son tendencias, ¿no? Claro. Entonces, pues yo realmente no creo que la respuesta haya sido la mejor, finalmente, ya que la idea del desescalamiento es haberlo hecho en las mejores circunstancias. Y por lo contrario, ciudades como Quito, sabemos que provincias como Loja tuvieron un incremento de casos muy importante, sobre todo a partir del mes de junio, que se cambiaron las medidas, sobre todo en la ciudad de Quito. Bueno, sí, habría sido mejor que ocurran otras cosas, pero esto es lo que había, como se dice habitualmente. Entonces, en la realidad, en el hecho, esto es lo que se pudo hacer. Sí, bueno, que sí, sin embargo, creo que otra falla importante para esto, para esta respuesta de, por lo menos decir, se hizo lo que se pudo. Claro. Una de las fallas más importantes fue no habernos preparado a nivel primario, ¿sí?, para evitar la transmisión comunitaria. Porque una cosa es tener a los hospitales listos, pero una estrategia muy distinta es haber preparado a las comunidades. Y una pandemia se combate en la atención primaria. Y sin duda, doctor Terán, parece que es el gran aprendizaje, la gran lección de esto, que hay que trabajar en los barrios, en la comunidad, en la casa, en la familia. Por favor, buenas noches. Gracias, Andrés, y buenas noches a los colegas que estamos en conjunto. Yo creo que indudablemente uno de los procesos que se instauró fue las medidas de restricción. Y nosotros, cuando tuvimos el problema en Guayaquil, sin lugar a dudas que creo que todo el país sufrió en carne propia la falta de preparación que se evidenció y la diferenciación en el manejo de la enfermedad. Cuando empezó a moverse el virus al resto de las ciudades, al hacer el confinamiento, se supone que teníamos que nosotros prepararnos para cuando acabe el confinamiento. Teníamos que tener en claro que no podía ser de por vida. Pero creo que ahí fue una falla grande en la que somos todos copartícipes, porque nos concentramos en que la gente esté aislada, pero no nos concentramos en decirle cómo va a dejar ese aislamiento. Y como decía la doctora Gómez, cuando nosotros vemos que el cambio se da de semáforo rojo a amarillo, varias ciudades saltaron a verde directamente. Claro. Y tuvimos a la gente en las calles, tuvimos una desorganización que hacía imposible, pese a algunas amenazas de que vamos a dar marcha atrás, que vamos a regresar, impedía que se pueda contener a la gente porque no habíamos preparado justamente un proceso de, creo yo, madurez social en el cual entendamos que no hago porque me prohíben,
No hago porque no debo hacerlo. Es mi salud. Es por cuidar. Es porque yo me cuido. Claro. Y claro, puede ser que yo sea joven, no es mi caso, pero puede ser que yo sea joven y que yo tolere bien el virus, que yo no vaya a sufrir. Pero yo regreso a mi casa y están mis padres, están mis abuelos, está la familia, y ahí es donde comienza ese proceso desafortunado de muertes en crecimiento. Ahora creo yo que una vez más vamos a enfrentar ese problema, porque al acabar el estado de excepción, se supone que ya no hay ese control exagerado. Y una vez más vemos con preocupación que la gente comienza con esa libertad desesperada que puede llevar a que el número de contagios empiece a dispararse, como se ha visto. Voy a ir contigo, Nicolaos, pero quiero pedir al viceministro que comente esto que acabamos de escuchar. Quizás la decisión inicial de provocar el confinamiento, la cuarentena, el enclaustramiento estaba bien, pero mientras tanto descuidamos lo otro, lo que ocurría después de eso, cuando la gente comenzó a salir. Por favor, doctor. Sí, claro, Andrés, concuerdo que el poder de decisión individual es una herramienta muy potente que tenemos siempre y cuando la ejerzamos con responsabilidad. Dicho en otras palabras, las epidemias, ¿cómo se combaten? Trabajando en la comunidad, visitando a las familias, identificando de forma temprana los casos para contener los brotes. Y las herramientas que tenemos, que son la tríada de la salud y la vida, la mascarilla, distancia social y distancia física, y las medidas de higiene, lavado de manos, desinfección con alcohol, de forma combinada funcionan. Y ese es el poder que cada uno de nosotros como individuos tenemos, de ejercer esas medidas y cuidarnos. Si yo me cuido, te cuido. O sea, y como bien decían, o sea, si es que yo evito contagiarme, protejo a mi familia, protejo a mis compañeros de trabajo, protejo a mi vecindario, protejo al país y al mundo. Es lo que tenemos en este momento como una herramienta efectiva, que es la prevención. Pero claro, requiere un cambio de comportamiento, y sabemos que el cambio de comportamiento no se da de la noche a la mañana. Siempre habrá un porcentaje de la población que es irreverente, contestatario y que no quiere someterse a las recomendaciones que se le hacen, porque lo que decía el doctor Terán es cierto. O sea, lo importante es que cada uno de nosotros con conciencia entendamos cómo funciona la transmisión del virus y ejerzamos ese poder individual que tenemos para protegernos, para cuidarnos, porque si yo me cuido, cuido al resto y evitamos la transmisión. Pero recordemos, en Quito, por ejemplo, documentamos que en los meses de mayo y junio llegaron a 6 de cada 10 personas que estaban contagiadas, que sabían que estaban contagiadas, salieron de su aislamiento, se movieron hasta por 25 kilómetros durante 7 horas al día, por 3,5 días a la semana. Entonces, eso generó una serie de contagios enormes, porque la gente que debía permanecer aislada no lo hizo. Ok, gracias, doctor. Nicolás, parecería que esto es más bien, o que este programa más bien va a tratar temas de psicología, de comportamiento, de conductas de los seres humanos. Porque muchas veces la población le culpa a la autoridad, al gobierno, al poder, y el poder le culpa a la ciudadanía. ¿Cómo entender esto? Buenas noches. Buenas noches, amados colegas. Gracias. Yo lo que quería decir es, basado en lo que dijeron los colegas muy correctamente, hay que dar más bien una respuesta combinada, tanto de la parte política como de la parte de la ciudadanía. Es decir, no se puede desconfiar nadie porque salimos de este confinamiento, nadie puede confiar y decir que realmente el virus no está allá. Empezó su introducción, ¿no es cierto?, en esta entrevista justamente con esta frase: está acá el virus, hay que tomar conciencia todos, yo hago siempre esta analogía que es como si saliéramos de noche y tomáramos trago, ¿no es cierto?, alcohol. Tal vez provocando un accidente de tráfico, pues no vamos a morir nosotros, pero sí vamos a matar a alguien más o vamos a lastimar a alguien más. Hay que tomar conciencia entonces de nuestras acciones, hay que tomar conciencia también a cada uno de los ciudadanos. Hay gente que ha perdido sus familiares, hay gente que lamentablemente va a perder sus familiares. Hay que entender que
la mejor medida es de cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Y también al mismo tiempo la parte política, pues hay que reforzar más bien la respuesta de parte de la salud pública. Ok. Doctora Gómez, para salirnos un poquito del tema, después de la pandemia, aunque esto me parece que no vamos a asistir a ese momento, porque la pandemia se va a quedar aquí, o sea, el virus va a estar aquí, vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Pero digamos, el coronavirus deja secuelas, produce afectaciones a quienes han sido contagiados. Pues sí, a ver, vamos un poquito más allá de lo que mencionamos previamente sobre esto de tomar conciencia. ¿Sí? Una de las estrategias principales en las enfermedades infecciosas y sobre todo aquellas de poder pandémico o epidémico es desestigmatizar a la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente tengo que conocer de qué se trata la enfermedad, sino además cuáles son sus secuelas, complicaciones a nivel individual y poblacional. Y esto se logra solo con comunicación y el trabajo comunitario. Entonces, para que una población tenga conciencia, se debe educar. ¿Sí? Y quitar este estigma. Ahora, hablando sobre esto que me acaba de preguntar sobre las secuelas. Dice, si alguien está contagiado, fue afectado por el COVID-19, ¿cuáles son las secuelas en su...? Entonces, ya conocemos que la enfermedad aguda puede llevarnos a una insuficiencia respiratoria grave y nos puede llevar a la muerte, ¿no? Eso es conocido y sabemos que el porcentaje es bajo, pero mientras más transmisión, más casos y aumenta la mortalidad. Ahora, la población debe conocer que esta infección tiene un comportamiento netamente agudo, ¿sí? Las secuelas o los síntomas que persisten después de esta infección aguda dependen mucho si fue una infección leve o fue una infección grave. Sí. Si la infección fue leve, se conoce ahora actualmente muchos médicos y muchos científicos en el mundo están hablando del long COVID o el post-COVID, el síndrome post-COVID, que son síntomas. No es persistencia de la infección, son síntomas diversos, comunes entre la mayoría de pacientes, aproximadamente el 30% de pacientes pueden presentar persistencia de la disnea, que es esta falta de aire, dolor articular y quizás síntomas gastrointestinales, pero sobre todo una debilidad generalizada que incluso hoy por hoy se le está estudiando como un diagnóstico diferencial de una enfermedad que se llama encefalitis miálgica. Las personas obviamente van a tener cierto temor de que me contagié y no solamente es que yo tengo la infección, pasé muy mal en esta infección, sino que además voy a tener una recuperación lenta de los síntomas que me persisten. Ya. Esto es aproximadamente 8 semanas. Estamos hablando de síntomas que persisten, no de infección persistente. Y por otro lado, estamos hablando de las secuelas. Las secuelas son, digamos que discapacidades hasta cierto punto, ¿sí? O enfermedades crónicas que se instauran después de una infección crítica. Aquellos pacientes que estuvieron en terapia intensiva, que estuvieron más de un mes hospitalizados, tienen múltiples fallos orgánicos y muchas secuelas de la inmovilización. Posterior a esto, los pacientes pueden tener enfermedad cardíaca crónica, pulmonar, lesiones pulmonares, fibrosis, etcétera, neuropatía. Es demasiado larga la lista. Entonces, parte de hacer conciencia, que es lo que mostramos, lo hemos dicho hace un momento, es que las personas conozcan esto en un lenguaje que la población entienda. Y esto sí que es responsabilidad del gobierno. Ok, doctor Terán, ¿es posible que la carga viral se haya disminuido, según los casos naturalmente de los pacientes? ¿Es posible que el virus se haya debilitado? ¿Es posible que los médicos, sabemos que no hay cura, pero es posible que los médicos ya hayan aprendido cómo actuar? Le pongo esto para conversar. Es un excelente tema para tratar de discutir, porque el COVID nos sorprendió a todos y estamos aprendiendo sobre la marcha. Yo quiero siempre reforzar que no teníamos experiencia y por lo tanto estamos expuestos al fracaso inevitablemente en muchas de las cosas que hacemos. A veces la gente con un poco de razón dice, pero ¿por qué no hay una cura? ¿Por qué? Porque el virus es tan nuevo que estamos improvisando. Científicamente hablando, se ha cuestionado mucho que los estudios no avalan, que los estudios han fallado. Eso era pronosticable totalmente, porque ¿qué es lo que hemos hecho, Andrés? Tomar drogas que servían para otra cosa y ponerles en COVID para tratar de ayudarle al paciente. A esos colegas nuestros que les damos todo el respeto de siempre, que están en primera línea con el paciente, no se les puede pedir que se crucen de brazos, simplemente vean morir a la gente. Entonces han hecho los mejores esfuerzos en tratar de hacerlo, pero no había nada preciso. Nosotros tenemos que entender tampoco que la solución no es, entonces contagiémonos todos.
porque como dice la doctora Gómez, deja secuelas, hay consecuencias. Entonces no es tan inocuo como mejor que nos contagiemos todos y así ya no hay problema. Lo que sí sucede con los virus es que tienden a ir familiarizándose, llamemos así. ¿Ellos? Ellos. ¿O nosotros también? Más bien ellos, porque es del agente agresor. El virus tiene un comportamiento muy caprichoso en el organismo y es que los virus son autolimitados. Hemos dicho siempre, ¿por qué 8 de cada 10 personas se curan espontáneamente sin nada? Porque el virus se agota, se cansa y dice, me voy. ¿Y el organismo también tiene defensas? Y el organismo, si es que estaba bien preparado, resiste. Entonces, en esa lógica de pensamiento, el virus va bajando, entre comillas, su virulencia, su agresividad, la intensidad. Entonces va a seguir presente, pero lo que nosotros observaremos, no sabemos en qué periodo de tiempo, ese es el problema, es que el virus irá siendo menos agresivo. Y quizás en marzo a una persona le daba COVID y terminaba en terapia intensiva, ahora a esta fecha a una persona le da COVID y se queda en su casa, malestar, dolor de cabeza, pero no necesita hospitalización. Entonces, ese es un proceso. A eso se tiene que sumar, como ya se vio hace unas semanas y que también era pronosticable, que los virus mutan, que los virus cambian, porque es la naturaleza del virus. Y uno no puede pronosticar tampoco que la mutación genere más agresividad o que genere menos agresividad. Usualmente suele ser menos agresividad. Cuando hay una mutación. Cuando hay una mutación, usualmente. Pero eso es impronosticable. Entonces, más todavía para que nosotros tengamos en mente que el original COVID-19 no va a ser el COVID-19 para siempre, sino que vamos a tener que pensar en convivir con él. Ok, vamos a ir a un corte comercial. Nicolás, les debo la palabra. Enseguida que retornamos, empezamos con usted. En un instante, hora 25. Junto a nosotros. Ahora abordemos uno de los temas que se ha convertido en la esperanza del mundo, la vacuna contra el COVID-19. Luego de que este virus traspasara fronteras como un tsunami imparable, laboratorios de todo el mundo iniciaron una carrera contrarreloj para hallar una vacuna que pueda contrarrestarlo. Medidas como la higiene, el uso de mascarillas o el distanciamiento físico seguirán siendo muy efectivas y pueden frenar el ritmo de contagios hasta niveles de relativa seguridad. Pero el regreso a la situación anterior a la pandemia va a depender en gran medida de una vacuna. Hasta el 9 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud reconoció 145 proyectos de vacuna que se encuentran en fase preclínica. 35 están en fase clínica, es decir, con pruebas en humanos. Y 9 se encuentran ya en fase 3. ¿Qué pasa con Ecuador? ¿Se realizarán pruebas en el país como ya se lo hace en otras naciones de la región? ¿Cómo y cuándo el Ecuador podrá acceder a las vacunas? Veamos más en el siguiente reportaje. Es la esperanza con la que sueñan miles de personas en todo el mundo. Una vacuna que ponga fin a la nueva normalidad impuesta por el coronavirus. Varios proyectos y diversas pruebas se realizan ya en distintos países del mundo, todos en la carrera por encontrar la solución a la mayor pandemia que ha afectado a la humanidad en tiempos modernos. Sin embargo, todos se enfrentan a un triple desafío. El primero, acortar los plazos. El segundo, conseguir una producción de miles de millones de dosis, algo nunca antes visto. Y el tercero, asegurar campañas masivas de vacunación en el mundo. El desarrollo de una vacuna toma años e incluso décadas. Estas deben atravesar 4 fases y al momento, según la Organización Mundial de la Salud, hay 9 proyectos que se encuentran en fase 3, es decir, en la etapa en la que los investigadores buscan ver la eficacia de la vacuna y confirmar su seguridad a través de pruebas en personas. Estos proyectos son desarrollados por Sinovac de China, Moderna de Estados Unidos, Sinopharm de China, Instituto de Productos Biológicos de Pekín, BioNTech, un trabajo conjunto entre Alemania y Estados Unidos, Gamaleya Research Institute de Rusia, CanSino Biological de China, Janssen Pharmaceutical Companies de Estados Unidos y la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca de Reino Unido. Esta última ha generado expectativa, pues es una de las más avanzadas.
Sin embargo, tuvo que hacer una pausa en sus ensayos luego de que uno de los voluntarios en los que se realizaban las pruebas presentara reacciones adversas. En cuanto a la vacuna rusa, que también se ha desarrollado con gran rapidez, se informó que el 14% de personas en las que se aplicó han presentado algún tipo de reacción. Sin embargo, estos resultados, aseguran, son previsibles. Ahora, ¿qué pasa en Ecuador? ¿El país podría acceder a alguna de estas vacunas que se encuentran en fase 3? La Universidad San Francisco de Quito logró que la Organización Mundial de la Salud le permitiera al país participar en el estudio Solidarity Vacunas, a través del cual se probarán 3 de estas vacunas en al menos 20.000 voluntarios de la capital. Los expertos sostienen que esto sería beneficioso para el país, pues probar vacunas en ecuatorianos permitiría analizar cómo funcionan sobre nuestra genética y su eficacia sobre las cepas que circulan en el país. Pero pensar en que podremos tener una vacuna a finales de este año es desmentido por los expertos, quienes aseguran que estas podrían estar disponibles a mediados o finales de 2021. ¿Cómo debe actuar el Ecuador entonces frente a esta carrera mundial? Es un tema apasionante, sin duda, por todas las características que ahora han sido planteadas en el reportaje. Doctor Nicolaos, ¿por qué es tan difícil tener la vacuna? Porque las vacunas habitualmente necesitan un promedio de 12 años para desarrollarse. 12 años. La vacuna más rápida que se ha desarrollado jamás, ¿no es cierto? Era una vacuna que se desarrolló entre 1963 y 67, es decir, 4 años. Y ahora se habla de una vacuna que nosotros deseamos producir antes de que se cumpla un año del inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, pues es un reto sumamente importante y, por supuesto, las respuestas de la parte científica pues son sin precedentes, ¿no es cierto? Y los tiempos y la velocidad en desarrollo. Pero hay que asegurar siempre, y esta debería ser nuestra primera preocupación, asegurar tanto la seguridad como la eficacia de la vacuna. Y eso toma tiempo, necesita su propio tiempo, no hay cómo acelerar estos procesos. Déjeme, le pongo esta pregunta. Con frecuencia en cada una de las expresiones que se formula desde las autoridades y desde todas las gentes es lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos. Incluso nos han enseñado que hay que lavarse 20 segundos. Yo nunca había hecho conciencia de los 20 segundos, pero es larguísimo. Uno dice, si se usa el jabón para esto, ese producto no puede servir para expulsar el virus del organismo. Pues lavarse las manos es nuestra vacuna en este momento. ¿Por qué? Porque sacamos al virus. ¿Por qué? Porque el virus tiene una capa de fosfolípidos, de lípidos, de grasa. ¿Ya? Justamente el que hacemos en nuestra casa para quitar la grasa de los platos, pues lavamos con detergentes, ¿no es cierto? Es justamente lo que debemos hacer, pero lo hacemos en superficies externas. No podemos tomar, obviamente, jabón. En el organismo no cabe. No. Hay algunos presidentes de algunos países que incluso sugieren estas medidas. No es adecuado, obviamente. El virus se esconde dentro de nuestras células, se esconde dentro de nuestros tejidos. Obviamente no podemos consumir este tipo de detergentes. Es algo dañino y peligroso para nuestro sistema. Entonces necesitamos justamente el fármaco que nos puede proteger de una infección o un fármaco que nos puede aliviar los síntomas de una posible infección, de una posible enfermedad. Y esa es la vacuna y pues obviamente y lógicamente la comunidad nuestra, todo el mundo estamos desesperados, ¿no es cierto?, para tener esta vacuna, pero hay que asegurar, como dije al primario, doctor, su seguridad. Para hacer una comparación, una referencia, la viruela, por ejemplo, está ahí también. Y se hace una serie de vacunas para contrarrestar esto. Ahora, después de esto, del COVID, ¿vamos a tener que vacunarnos todo el tiempo? No sabemos todavía, esa es la respuesta. La respuesta es que por la primera vez pues vamos a conocer la duración de la inmunidad que nos va a proporcionar la vacuna mientras nos vacunemos. ¿De acuerdo? Porque realmente necesitamos lo más pronto posible una vacuna. Entonces lo vamos a conocer en esta fase 4, como se llama, que es la fase postmercadeo de seguimiento, digamos, de la vacuna y de la inmunidad y de la seguridad de la vacuna. Una vez comiencen, ¿no es cierto?, arranquen la vacunación masiva de la gente. Eso lo vamos a conocer. Conocemos, sin embargo, de antemano que los virus del tracto respiratorio son particulares, es un grupo particular. Es decir, producen habitualmente una inmunidad tras infectarnos y
por medio de la vacunación una inmunidad a corto plazo, es decir, de un año, a veces unos pocos meses. Ya sabemos, por ejemplo, que nos infectamos con el virus H1N1, una cepa que produce influenza, pues nos podemos infectar a los inicios del otoño y este mismo invierno volver a vacunarse. A infectar. Necesitaremos entonces posiblemente unos refuerzos de esta vacuna. Okay. No sé si quiera comentar algo, doctora, enseguida voy con el señor viceministro. Pues algo muy corto y insistir en lo que dijo Nico en este momento, que es la seguridad de la vacuna. Actualmente, por ejemplo, solo por hacerle un ejemplo a la población para que comprenda esto de la seguridad, hay vacunas como la de la varicela zóster, por ejemplo, que hay ciertos grupos etarios que no pueden recibirla o personas con algunas enfermedades que no pueden recibirla. Y esto es la única manera que supimos de esto fue con los estudios post-mercadeo. Entonces, si es que llegáramos a tener la vacuna a inicios del próximo año, seamos optimistas. Aún tenemos un largo camino para entender la seguridad. Para saber si es segura. La eficacia, obviamente, Nico ya nos explicó, que depende muchísimo de cómo sean diseñadas estas vacunas y por otra parte sabemos que con los coronavirus dan una inmunidad hasta cierto punto corta. De modo que un poco lo que les escucho es que tampoco la vacuna nos resuelve todo. Pues la vacuna nos va a permitir controlar la pandemia y proteger quizás a los grupos vulnerables, ¿sí? Pero vamos a tener que entender cómo es que esta vacuna debe usarse posteriormente. Si es que vamos a necesitar refuerzos, como bien dijo el doctor Nicolaus, si es que vamos a tener que usar solo en ciertas personas, que habrán algunas personas que no puedan vacunarse, ¿sí? Y conocer sobre todo los efectos adversos que permitan decir a la población que si bien se presentan, son leves y manejables. ¿De acuerdo? Hasta el momento, si han pasado a fase 3, la mayoría de los efectos adversos han sido mínimos. Pero sí tenemos que tener muy claro que la vacuna es un gran avance científico y tampoco podemos ser reacios a que en un punto de la vida esté dentro de nuestro calendario vacunal y empecemos con ideas de que son, usted sabe, estas conspiraciones, ¿no? Pero las vacunas son necesarias, nos va a ayudar a controlar y resolver el problema. La conspiración llega eso es a otro extremos, tema. Que le vacuna a uno y que le van a poner una especie como de chip para controlarlo desde estos centros especiales. Aquí también podemos hablar de la educación de las personas sobre lo que es una vacuna como tal. Entonces hay que trabajar mucho con la gente. Doctor Solórzano, su apreciación de lo que han dicho sus colegas y el manejo del tema desde la perspectiva de definiciones de salud pública y de política en salud. Por favor. Gracias, Andrés. Sin duda alguna, las vacunas son una herramienta muy poderosa para la salud pública. Y ahí tenemos los ejemplos, tomando el ejemplo de la viruela. Gracias a la vacuna se logró erradicar la viruela. Pero en este caso también hay que tomar conciencia de que, como decía Nicolaus, los procesos de desarrollo e investigación de vacunas son largos. Estamos tratando de hacer maravillas en el corto tiempo que llevamos, pero eso también nos genera mucha incertidumbre. Lo que los colegas han dicho es absolutamente cierto. O sea, no sabemos cuánto va a durar esa inmunidad, si es una inmunidad temporal o permanente. ¿Qué efectos adversos vamos a tener? Porque las que están en fase 3 más o menos están experimentando la vacuna en grupos de 30,000 individuos cada uno. Pero otra cosa es ya hacer la vacunación masiva y desde luego una vez que se haya vacunado y haya pasado un tiempo, hay que evaluar qué efectos reales ha tenido la vacuna como herramienta de salud pública para reducir los efectos que tiene la epidemia de COVID-19. De tal suerte que aún sabemos muy poco, o sea, es un virus nuevo que estamos empezando a conocerlo. Asumamos que el primer brote fue en diciembre en la China, aunque se habla de que ya se ha detectado otros casos anteriores. Pero asumamos, estamos 9 meses de evolución de esta nueva enfermedad, 9 meses apenas de conocer al virus. Y este virus, como decía la doctora Gómez, en términos de las secuelas, también tiene muchas formas de manifestarse, tanto en la enfermedad aguda como en su recuperación. O sea, no tenemos un patrón consolidado de decir todos los pacientes que se enferman de manera grave se comportan de esta manera. No, hay muchos patrones de comportamiento y eso es porque el virus
lo que hace es, se enfrenta con el sistema inmunológico, y al enfrentarse con el sistema inmunológico busca adaptarse y busca la forma de evadir a ese sistema inmunológico. Por suerte, nuestro sistema inmunológico también es inteligente y va encontrando a ese virus donde se meta y reacciona. Pero a veces esas reacciones también son negativas porque se produce una hiperinflamación, y eso complica el manejo de los pacientes, porque todos los órganos entran en un proceso inflamatorio y se descompensan los órganos y sistemas, ¿no? Entonces, es un gran desafío, pero claro, la vacuna es una herramienta terapéutica, como decía al inicio, pero no es la panacea. Es un componente de todo el, digamos, paquete de medidas de intervención en salud pública: la vigilancia comunitaria activa, el rastreo e identificación de casos mediante pruebas diagnósticas. La educación, sin duda, es una herramienta poderosísima, pero es un proceso que toma tiempo para llegar al cambio de comportamiento. Y a la par también se siguen experimentando una serie de tratamientos, como decía el doctor Terán, que no son específicos, porque lo que se ha hecho es improvisar y adaptar tratamientos existentes para otras enfermedades. Por ejemplo, el Remdesivir, que fue utilizado para ébola. Se está utilizando, ha tenido un efecto positivo en términos de reducir el tiempo de hospitalización en cuidados intensivos, pero no hay una cura, no hay un tratamiento específico que pueda detener la propagación del virus. Gracias, doctor. Vamos, Enrique, si usted quiere decir algo de lo que hemos hablado. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que toda estrategia vacunal debe ser siempre acogida y tiene que ser bienvenida. Nosotros, lastimosamente, tenemos la dificultad que para desarrollar vacunas tenemos que conocer al enemigo. Y estamos al mismo tiempo en las dos cosas. Entonces, si a uno le preguntan, una persona que se ha enfermado, ¿cuánto tiempo está protegido? Todavía estamos discutiendo. Parece que 3 meses, parece que 4, no se sabe. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a brindar protección con una vacuna? ¿Será 3 meses? Quizás estamos nosotros dispuestos a ponernos una vacuna cada 3 meses. ¿Quién va a financiar eso? Entonces comienzan ese tipo de inquietudes que son producto de la improvisación que estamos haciendo. La presión es tal, y yo creo que esta pandemia ha develado la necesidad de saber comunicar adecuadamente cómo se dan los procesos en salud. Todos salimos despavoridos a buscar la vacuna, cuando quizás, como se ha mencionado aquí, y el señor viceministro lo dice perfectamente, cada uno de nosotros somos la vacuna. Uno tiene que entender que aun cuando mañana llegara una vacuna, que no va a suceder, no puedo sacarme la mascarilla, sí, claro. No puedo dejar de lavarme las manos, porque quizás me contagio con otra cepa, quizás la vacuna no era tan efectiva en mí, y eso nos lleva a que la gente tenga una cierta tranquilidad necesaria. Yo quiero enfatizar que no hay un solo país que tenga vacuna disponible, entonces no hay que generar polémica de que por qué no nos dan a nosotros. Están haciendo algunas prácticas que son cuestionables. Ha salido a las noticias que... ¿Aquí? Por ejemplo, ha salido que China está vacunando, pero no acaban los estudios. Salió que Rusia está vacunando, pero no acaban los estudios. Entonces eso, claro que puede ser beneficioso, pero también puede ser muy riesgoso. Entonces nosotros tenemos que guardar la esperanza de que existe una vacuna y cuando esté disponible, ojalá le demos uso, pero en el intermedio sigamos con esas medidas esenciales de protección. Doctor Nicolaos, ¿y usted es partidario de que en el momento en que ya entremos a la siguiente fase de la producción de la vacuna, tengamos la posibilidad aquí en el Ecuador de suministrar, de repartir aquí en el territorio nacional? La respuesta es... Como prueba, ¿verdad? En algún rato. Debemos entender que todo eso va a ser un proceso paulatino y que tal vez vamos a necesitar años para vacunar masivamente a nivel mundial. A toda la población del planeta. Pues si se habla de 7.000 millones de personas que viven de población mundial, y probablemente vamos a necesitar 2, la mayoría de las vacunas que están en fase 3, pues necesitan 2 dosis de vacunas, pues se habla de 14.000 millones de dosis. Eso significa que necesitamos una producción masiva, pues sin precedentes.
Y yo siempre lo que digo es que necesitamos también, y probablemente eso es lo que vamos a tener, varios ganadores de esta carrera de vacunas. Vamos a necesitar varias vacunas con alta seguridad y con cierta eficacia. Tal vez vamos a necesitar diferente tipo de vacuna para un grupo etario, como bien dijo Ana María, porque realmente van a funcionar a este grupo etario, y a otros grupos etarios tal vez necesitaremos aplicar otra vacuna porque simplemente funciona a este grupo Cuando etario. usted dice que pueden haber muchos ganadores, ¿a qué se refiere? ¿A que van a haber industrias que se van a llenar de dinero? ¿A qué? No, yo me refiero más bien porque hay varias industrias que van a vender al principio, al inicio por lo menos, a precio de costo. Hay otras que sí van a querer sacar lucro. Pero por ejemplo AstraZeneca y Oxford dijeron que van a vender en precios muy bajos. Y eso es algo alentador, por supuesto. Me refiero a que varias vacunas creo yo, es muy posible que por primera vez varias vacunas van a recibir casi simultáneamente una aprobación. A eso me refiero con varios ganadores, y eso lo vamos a necesitar porque, como les dije, los números son extremadamente altos y la necesidad es también, y la desesperación extremadamente. Tengo que ir a la publicidad, en un instante retornamos para continuar con el tercer segmento de Hora 25. Bien, vamos a continuar con la tercera parte, la parte final del programa, y queremos dar una última ronda sobre el tema de la vacuna, que es sin duda uno de los aspectos de mayor expectativa. Es un tema apasionante en vista a que esperamos que a través de eso podamos tener una solución, una cura a la enfermedad. Entonces, yo lo que le quería preguntar, doctora Gómez, es si usted es partidaria de aquello que se señaló en un momento dado, de que se haga una prueba en Ecuador con un contingente de varios miles de compatriotas. Bueno, entonces estamos diciendo que lo que queremos es que en el Ecuador exista un ensayo clínico. Más o menos. Eso estamos mencionando. Entonces, ser parte de un ensayo clínico que se está llevando en muchas partes del mundo. A ver, en términos ideales, y si es que tuviéramos todas las seguridades como un sistema de salud y todas las seguridades económicas, quizás se pueda llevar a cabo. No tenemos ese escenario. No lo tenemos. Somos una población multiétnica, una población muy diversa. Sería muy interesante que nuestra población, pues, veamos cómo reaccionan a la vacuna, cuál es la eficacia en nuestra población, y aportemos a datos mundiales también. ¿Usted cree que lo multiétnico es un tema? Sí, totalmente. Que puede sí, yo creo que establecer diferencias? Quizás Nicolás nos puede explicar un poco más cómo es la inmunidad según las etnias. Yo creo que esa es la riqueza de Ecuador. Ahora, nosotros no tenemos las condiciones tecnológicas, científicas y de salubridad para permitir que el ensayo se lleve a cabo en el mejor escenario. Quizás si ponemos todos los esfuerzos para que esto se lleve a cabo como bien lo está haciendo la Universidad de San Francisco, muy probablemente podamos quizás hacer la prueba. Pero para esto necesitamos muchas cosas. Yo creo que el doctor Terán nos puede explicar un poco mejor cuáles son las garantías y el beneficio, ¿no?, de participar. Vamos a ir a eso, pero quisiera pedirle al señor viceministro en Guayaquil que nos dé su apreciación en qué consiste esta posibilidad de que en el Ecuador haya un ensayo clínico, como ha dicho la doctora Gómez. Bueno, sin duda el participar dentro de protocolos de investigación serios y rigurosos es beneficioso para el país, independientemente de si es la vacuna para COVID-19 o cualquier otra cosa. Nosotros creemos firmemente en las ventajas de generar conocimiento mediante investigación, y creo que tenemos la capacidad, sobre todo la capacidad humana. Hay colegas muy bien preparados que tienen mucha experiencia en investigación y que están en la capacidad, sin pedirle favor a ningún país del mundo, de desarrollar protocolos serios de investigación. Ahora, específicamente con esta vacuna, sí hay que tener un poquito de precaución, porque lo que hemos discutido hasta ahora, conocemos todavía muy poco del virus. Entonces, el tema de eficacia y seguridad, que es lo que principalmente se mide, y la tolerancia que la población tiene a la vacunación, son elementos centrales de investigación. Y claro, si es que hay problemas de seguridad, se presentan efectos adversos severos, debemos tener la capacidad de responder a ellos. O sea, creo que sí tenemos una infraestructura sanitaria, aunque limitada, pero competente como para responder en esos casos.
Y creo que y concuerdo con la doctora Gómez, las diferencias de grupos de población, la multietnicidad y también los pisos climáticos. Recordemos que aquí tenemos una ventaja en el país, es un país pequeño donde tenemos diferentes tipos de clima, altitud y en general buena comunicación. Entonces eso facilita también la investigación porque se pueden identificar diferentes grupos para hacer los ensayos de la vacuna y en poco tiempo poder recopilar los resultados. Es decir, logísticamente también tenemos ciertas ventajas. Pero, insisto, hay que tener un poco de serenidad y hacer las cosas de a poco. O sea, es como un bebé que aprende a caminar. No le podemos pedir que luego de una semana que aprendió a caminar ya corra. Y lo mismo ocurre con la ciencia. O sea, la ciencia va verificando con evidencia los hallazgos que se dan y a partir de eso se van tomando decisiones para orientar de una u otra manera el curso de la investigación. Uno siempre parte de una hipótesis y esa hipótesis tiene que ser medible, verificable y en ese transcurso nosotros vamos tomando decisiones de cómo avanzar. De tal suerte que sí, estamos abiertos. Ok, gracias, doctor Solórzano. Por favor, Enrique, si usted es tan amable, esta idea del ensayo científico me parece interesante. Ustedes han avanzado mucho en esto y uno podría pensar que puede ser que el remedio sea malo y que afectemos más bien a la población. Por supuesto, como se ha mencionado y el señor viceministro hace relación perfectamente. Una de las enseñanzas, hay que buscar algo positivo en todo el problema que hemos tenido. Una de las enseñanzas que creo yo que nos queda es que nosotros tenemos que retomar y fortalecer ciertos aspectos fundamentales. Creo que a la mayoría de la población le ha llamado la atención que países vecinos como Perú, como Colombia, se hayan involucrado no solo en el estudio de fármacos, sino tempranamente a la prueba de las vacunas. Si bien esto es investigación, implica en algunos casos riesgos, pero aporta un valor adicional para que nosotros podamos despejar anticipadamente ciertas dudas. Como decía el señor viceministro, como decía la doctora Gómez, somos ecuatorianos. Somos no necesariamente igual que el resto de la población del mundo, tenemos diferentes ambientes climáticos, comportamientos. Entonces, poder anticipar la prueba de una vacuna sin dejar de ser experimental todavía, le aporta al país. Pero esto es gravísimo porque uno pensaría entonces, si es que hay una vacuna que es buena para los asiáticos, tal vez no es buena para nosotros. Absolutamente. Nosotros llevamos cerca de 12 años en esta pelea. Se van a necesitar miles de vacunas dependiendo de las condiciones étnicas. Absolutamente. Tome usted en cuenta que, como la población sabe, nosotros en el transcurso de la pandemia, con los colegas del Instituto de Microbiología en mi universidad, hemos develado que en el Ecuador hay alrededor de 18 variantes del virus. Y entonces uno se puede hacer la pregunta automáticamente. Aquí hay 18 variantes del virus. Claro, se han identificado esas variantes. Y entonces, claro, muchas de ellas quizás de lo que sabemos no tienen una relevancia en términos de comportamiento. Pero automáticamente uno, y el doctor Nicos nos puede después aclarar, desde la perspectiva de protección, ¿será que una vacuna ampara todo eso? La mejor forma es probarlo. O sea, una vacuna que me sirve a mí probablemente no le sirve a usted. Es que esa es la unicidad del hombre. Ok, tenemos una última ronda con rapidito, por favor, doctor. A ver. Bueno, como mencionaron los dos colegas, es muy importante que se compruebe la vacuna a nivel nacional con la genética que tenemos acá. Es verdad que nuestro sistema inmunológico de cada uno de nosotros efectivamente es diferente. Eso es a gran escala mucho más importante en cuando se habla de diferentes etnias. Nosotros tenemos un sistema tríbrido, digamos, acá. 3 diferentes etnias que se están mezclando, pues si van a poner personas en la fórmula como griego, le sirve y a nosotros no. Como mi genética. O al revés. O al revés. Entonces es muy importante comprobar la vacuna acá, porque ¿cuál es nuestra alternativa? Nuestra alternativa es que salga una vacuna y que nos vacunen masivamente sin conocer de antemano que esta vacuna funcione en nuestra genética, ¿no es cierto? Vamos a terminar, doctor Solórzano, 30 segundos, un mensaje final y luego terminamos aquí en Quito. Adelante, por favor.
Gracias, Andrés. Sí, el mensaje es alentar a toda la población a salir todos los días con optimismo, con disciplina, con compromiso para sacar adelante al país. No bajemos la guardia. La pandemia sigue su curso, no va a pasar. El virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse y por ahora lo que tenemos como una medida de combate a la pandemia es la prevención. Y la prevención con las medidas simples que ya hablamos: mascarilla, distancia e higiene, lavado de manos, desinfección con alcohol. Si yo me cuido, te cuido. Muy bien, muchísimas gracias, Ana María, si es tan amable. 30 segundos. Pues bueno, me gustaría llegar dos mensajes. El primero a la población, quizás decirlo en términos un poco románticos, que podemos perdernos un año de nuestra vida, de diversiones, de estar en ambientes quizás un poco más divertidos que solamente en nuestra casa, pero esto nos permitirá estar a salvo, y no solamente a las personas jóvenes, sino a nuestras personas más queridas, que suelen ser nuestros adultos mayores, las personas sabias en nuestra casa, a quienes debemos cuidar. Ese es el mensaje que quisiera llegar a la población. Y el segundo, a las autoridades de nuestro país, pedirles que trabajen en comunicación y en educación a la población. Es lo más importante. Yo creo que hay ejemplos en países tercermundistas, por así decirlo, como Uganda, donde la comunicación logró disminuir la transmisión comunitaria. Y yo creo que esa es la clave. Debemos trabajar con la gente, para la gente, y sobre todo darle soporte. Nosotros esperamos a que la gente se cuide sin educación, no lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, doctor Terán, su mensaje final. Por supuesto, hemos pasado del estado de excepción al estado de autocuidado. Y esto denota que tengo yo mi autorresponsabilidad y tengo que transmitirla. Cuando le vemos en la calle a la gente sin mascarilla, sentámonos en la obligación de decirle: use mascarilla. Promovamos el lavado de manos, promovamos el distanciamiento, evitemos los aglomeramientos. Nosotros tenemos que ser artífices y pieza integral de que este proceso salga adelante. Ok, Nicolás, por favor, 30 segundos. Sí, claramente. Voy a resaltar simplemente lo que acabaron de decir los dos colegas. Es importante, mi jefe de doctorado lo decía siempre, necesitamos pacientes educados. Eso ayuda a las respuestas. Primero, hay que comunicarlo muy bien. Esa es la parte también de los políticos. Hay que comunicar muy bien los mensajes. Hay que entender que ahora no estamos a salvo. Hay que entender que estamos en un maratón y tal vez no estamos ni siquiera en la mitad de este maratón. ¿De acuerdo? Necesitamos entonces cuidarnos primero, responsabilidad individual, responsabilidad política, mantener las medidas e informarnos, pero informarnos de manera adecuada y de los canales adecuados. Perfecto, señores. Muchísimas gracias por la participación esta noche aquí en Hora 25. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó